Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos hoy en la tienda de Máximo Moto en Valencia, calle Linares número 21, y hoy me voy a poner en vuestra piel. Hoy voy a venir como un cliente a la tienda porque quiero comprarme un mono. Así que en el vídeo de hoy vamos a desmontar algunos mitos sobre qué tenemos que saber o qué necesitamos a la hora de comprar un mono y cómo debemos probarnos las tallas de los monos en el caso de no poder estar en una tienda y tener que comprarlo a través de la web. Así que dentro vídeo. A ver, este mono me mola mucho, el Vela, creo que me lo voy a probar. Bueno, como habéis visto, ponerse un mono es súper fácil, de hecho solo he tenido que mirarlo y ponérmelo, pero igual no parece tan fácil como habéis visto. Así que bueno, ahora es el momento de que nuestra compañera Mireia nos enseñe qué cosas son importantes y necesitamos saber para probarse un mono súper bien. Así que vamos a verlo. Bueno gente, pues aquí tenemos a Mireia. Mireia trabaja en la tienda Máximo Moto de Valencia y bueno, es la que al fin y al cabo está todos los días vendiendo productos y asesorando a los clientes, a todos vosotros, para que os llevéis el producto que sea más acorde a vuestras necesidades. Así que vamos a empezar primero hablando de tipos de mono, ¿no? Porque tenemos mono de 2 piezas y mono de 1 pieza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué uso está destinado cada uno? Así que os dejo con Mireia, que os lo va a explicar mejor que yo. Básicamente el tema que sea de 1 pieza o 2 piezas depende también la comodidad. Hay gente que le parece mucho más cómodo el de 2 piezas porque así puede jugar con la chaqueta, el pantalón e ir combinando. Y si no, también tenemos el de 1 pieza, que sí que es verdad que al no llevar aquí una cremallera divisoria, pues aquí ofrece un poco más de elasticidad. Entonces es un poco más permisivo a subidas y bajadas de peso. También pues, el hecho de ser de 1 pieza pues, es más cómodo, ¿no? A la hora de entrar en un circuito, que vamos a sacrificar un poco lo que es la comodidad de un 2 piezas a buscar algo que pues, se adapte mejor a una posición pues, más racing y que nos permita un movimiento que sea pues, más adecuado, ¿no? Sí, más natural. Más natural, correcto, sí. Vale. También encontramos que algunos de los monos llevan toda la zona del pecho y brazos microperforada, que también te da pues en verano un poco más de aire, o sea, puedes respirar un poco mejor porque vas a tener una temperatura no tan elevada. Y también pues hay otros que no están microperforados, por tanto su uso es más para invierno, porque te va a tapar un poquito más la piel. ¿Cuáles son los perforados? Vale, pues perforados básicamente son casi todos los que disponemos de ellos en la tienda, marca Vela, R-Tech, y después los Shua son los que no irían microperforados. Pues ya sabéis, depende de dónde viváis o de vuestras necesidades, pues podéis elegir uno u otro. Y otra cosa que pues llama mucho atención o tenemos dudas algunos clientes es el tipo de piel, ¿no? Porque vemos que si piel de vaca, que si piel de canguro, que si piel mixta. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar? Básicamente son la elasticidad de esa misma piel. Obviamente una piel de vacuno es un pelín más gruesa, por tanto va a ceder, pero posiblemente tarde un poquito más, que la piel de canguro, ya que esta otorga más elasticidad, por tanto va a ceder antes. Entonces, para alguien que solo quiera un mono para entrar a circuito, por ejemplo, ¿qué mono sería el adecuado? Es más recomendable el de canguro, ya que te lo vas a poner en fechas concretas. Correcto. Por tanto no le vas a dar un uso más seguido y va a ceder mucho antes. Es más elástico, entonces te recomiendo que uses uno de canguro más que nada por eso, porque no lo vas a usar todas las semanas, entonces posiblemente si no lo uses todas las semanas va a tardar muchísimo en ceder uno de vacuno y por eso es recomendable antes uno de canguro. Aunque se podría utilizar también pues, para salida rutera los fines de semana, que al final también te lo pones 1, 2, 3 veces al mes, ¿no? Vale, pues bueno, hemos visto un poco qué diferencias hay entre mono de 1 pieza, de 2 piezas, el tipo de piel. Y ahora pues vamos a ver un poco las características generales del mono en sí, ¿vale? Independientemente de que sea Vela, R-Tech, Shua, esté perforado o no. Entonces, ¿qué características generales podemos encontrar o en qué cosas nos tenemos que fijar a la hora de comprar un mono en una tienda? En este caso también tenemos como 2 opciones. Estaría el mono más rutero, que solo dispondría de protección interna, tanto en hombros como en codos como rodillas, ¿vale? Y después están los monos que son un poco más circuiteros, que ya llevan hombreras externas también, aparte de las internas, y las coderas también, ¿vale? Todos ellos también disponen de una joroba, ¿vale? Porque así también es más aerodinámico y en caso de que tengas un impacto, el casco aquí hace tope, entonces no te desnucas.
Y nada, más o menos sería eso. También todos llevan deslizaderas para poder dejar un poquito de rodillita. esos moteros que les gusta tanto dejar la rodilla en la calle. Tienen que dejar huella, como los animales. Exacto, marcando ahí. hay que dejar huella. Por aquí he pasado yo. Vale, entonces, bueno, hemos visto un poco el tema de las protecciones, ¿no? Aparte también hombros, codos, la espaldera, que eso es súper importante. Sí. También cabe la posibilidad de que, por ejemplo, podamos comprar una espaldera, ¿no? rígida y meterla dentro del mono, que en este caso no lo hemos hecho porque si no ya petaría, pero da la posibilidad y encima estamos dándole como un plus de seguridad. Sí. Vale, y hablando de seguridad, pues podemos aprovechar también para decir que existen los airbags, ¿no? Existen los airbags que van por fuera, como nuestros chalecos que tenemos de la marca Vela, que ya podéis ver el vídeo. Aquí os voy a dejar un enlace aquí arriba donde explicamos un poco el vídeo del chaleco. También tenemos otro chaleco de la marca Ixon, que se debe de ir por dentro, se puede poner dentro de la chaqueta, que también tenemos que hacer un vídeo, una review explicándolo. Pero en este caso, hablando de monos, pues también tenemos monos que llevan el airbag incorporado, ¿no? Mireia. Entonces, bueno, ¿qué cosa? ¿Qué tiene ese mono que no tenga este, por ejemplo? Diferencias entre un mono y otro. Obviamente, si el airbag explota, el mono debe tener la capacidad de poder adaptarse a ese airbag. Entonces, muchas veces lo que vemos de diferente es que en este dorsal, los monos que llevan airbag tienen también un fuelle que sigue por aquí para que se pueda extender sin que este mismo mono se rompa. Entonces, que lo puedas reutilizar. ¿Vale? Y básicamente la diferencia mayormente es esa, que el mono está adaptado de cierta forma para que pueda crecer y menguar a la vez. O sea, aparte de ir ya muy protegidos, porque un mono nos protege muchísimo dentro de un circuito, le añadimos ese plus que he comentado antes del airbag. De hecho, tenemos un vídeo en el que nuestro piloto Tony se cae en el circuito, en el cartódromo, y explota el airbag. Y de hecho, os puedo decir que podéis ver ese vídeo, que es una pasada. Y hablando un poco del airbag, también pues tiene como dos mecanismos, ¿no? Que para que la gente lo sepa un poco, que sería el cartucho de gas, ¿no? Que va puesto dentro de la joroba, y la centralita, que la centralita es de la marca Elite Airbag, que es una centralita tope de gama, la verdad. Y bueno, la centralita lo que hace es un poco analizar todos los movimientos que tú tienes en la moto, hace como una burbuja de seguridad, y todo lo que es como un cerebro pensante, ¿vale? Va analizando constantemente todo, va registrándolo todo. De hecho, hay un registro en el que se introducen todos los datos, y bueno, pues la centralita, en el momento en el que te salgas de esa burbuja de seguridad, explota. Una cosa muy importante es que nuestro mono que lleva el airbag, la centralita va incluida con el mono. No hay que hacer un renting de la centralita como sí que tienes que hacerlo con otras marcas, que tienes que pagar el mono y aparte pagar la centralita si te la quieres quedar, o hacer un renting, con lo cual el precio se incrementa muchísimo. El mono de Máximo Moto lleva todo incluido en el precio, así que eso pues es un punto y aparte muy importante, final, porque ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a nuestros monos tiene una diferencia de precio, pero claro, también tienes que valorar otras marcas, por ejemplo, que te están ofreciendo lo mismo o, como tú dices, parecido, porque al final tienes que hacer un renting, tal, entonces exacto, se incrementa muchísimo más. Exacto. A la larga, y nuestro mono ya viene totalmente equipado. Es hacer una inversión a largo plazo en seguridad. Exacto, que al final eso pues no es dinero, porque somos capaces de gastarnos 1000 euros en una línea de escape, pero nos sabe mal gastarnos 800 euros en algo que te va a salvar la vida, literalmente, porque si no recuerdo mal, creo que reduce un 90% el impacto el llevar un mono con airbag ante una caída, accidente o incluso un golpe de un coche por detrás, que estás parado en un semáforo, también actúa. Además, el airbag. Evita vibraciones, por tanto, el que no pase la vibración a tu hueso, eso genera que no haya tantas roturas claro. de ligamentos, etcétera. Órganos internos, o sea, todo lo que, bueno, ya sabemos, un muy largo, etcétera. Vale, muy bien, pues bueno, hemos visto un poco las características generales del mono. ¿Por qué? Porque a veces incrementa el precio de un mono. Hemos hablado que hay de vaca, ¿no? y de canguro. Claro, imagino que el mono de canguro pues es mucho más caro, ¿no? Porque la piel en sí y a la hora de hacer el patrón, de confeccionar el mono, pues se tiene que invertir más dinero, ¿verdad? Sí y no.
No, porque también Máximo Moto ofrecemos precios que en otras tiendas pues no vas a encontrar. Y obviamente sí que hay una diferencia de precio entre uno de vacuno y uno de canguro, pero tampoco es una diferencia súper elevada. Exacto. ¿Vale? Puede rondar entre una diferencia de 100 a 150 euros. O sea, claro, aquí tenemos monos calidad-precio pues que son muy asequibles. Evidentemente, pues si no tienes un tope de gasto, pues puedes ir a comprarte otro mono de otra marca y claro que te va a ir muy bien. Pero bueno, cada uno pues ya pues tiene que ir poniendo un poco prioridades en qué puede gastarse el dinero o hasta dónde puede gastárselo. Pero vamos, estos monos están más que testados, os lo puedo decir en primera persona, por desgracia, y por muchos compañeros míos que los tienen, y la verdad que son monos de confianza. Y bueno, con ello puedes ver a nuestro piloto Tony, que compite en campeonatos nacionales e internacionales y lleva nuestro mono y sin ningún problema, y también lo ha catado bastante, sí. ¿no? De momento no se ha raspado el culo, pero exacto. los ha usado bien. Muy bien. Como sabéis, hemos hablado un poco de tema de precios de los monos. Tenemos mucha variedad, ¿vale? De monos, cada uno pues con sus peculiaridades o sus características muy concretas, y por lo tanto tenemos diversos rangos de precio. Pero una cosa que me surge como cliente que vengo aquí y entro a la tienda es: ¿por qué un mono de la marca Vela es tan barato? ¿Es malo? No, ¿Es un mono malo? Aquí la única diferencia que hay entre los monos Vela y otras marcas es que nosotros, a su vez de ser tienda, también fabricamos. Entonces, al ser fabricación propia, todos los intermediarios desde la fábrica hasta la tienda son eliminados. Por tanto, yo puedo decidir, claro, mira, te dejo este mono a 100, 160, 250, 300... Claro, reducimos costes, ¿no? Porque desde la A, que es la fabricación, hasta la Z, que sería la venta al cliente, es la misma todo empresa. Lo hacemos nosotros, absolutamente todo. Entonces eso, claro, nos permite reducir esos costes que ha dicho Mireia muy bien, de intermediarios, transporte, etcétera, y por eso tenemos unos monos que son muy asequibles hoy en día. No son malos, al revés, No. son monos muy buenos, hechos todos a mano, con buenos materiales, pero aquí creo que está la diferencia de por qué nuestros monos tienen ese coste y por qué van tan bien. Evidentemente está todo súper testado, súper analizado, cumple todos los criterios de seguridad, los estándares que nos marcan, porque si no se podrían vender, y más en Europa, que es súper restrictiva en este sentido. No te hablo de otros países, pero aquí es súper restrictivo. Bueno, pues Mireia, me has vendido un mono que me gusta mucho, pero me has metido algo debajo que no sé lo que es, que creo que se llama sotomono, ¿no? Sí. Y bueno, voy a enseñarlo, que voy aquí súper petado, porque bueno, ahora hablaremos de la talla, porque a mí esto me aprieta mucho y no sé si es mi talla, bueno, pues eso, me has hecho que me ponga un traje que parezco la tortuga ninja debajo, Un pijamita. un pijama, menos mal que no he visto nada en la tienda. ¿Y esto para qué sirve? Porque me está dando un calor increíble. A ver, este en concreto, ¿vale? Es microperforado, entonces admite un poquito más de transpirabilidad, ¿vale? Pero básicamente es para que, te puedas poner el mono más cómodamente, ya que desliza, tienes una goma en el pie para que no se te suba, y tú cuando metes las piernas hace que deslice, porque la piel con piel se pega. ¿Vale? Sí, importante, porque me acuerdo una vez en verano que dije, es que hace mucho calor, hace 35 grados en Valencia, voy a salir de ruta, me pongo el mono y no me puse el sotomono. Pues tuve que llamar a mi vecino: por favor, ¿me puedes sacar el mono? Que estaba solo en casa, no me lo puedo quitar. O sea que, importante. Es una anécdota, pero seguro que a vosotros os ha pasado alguna vez, que os conozco. Así que bueno, esto es importante, llevar el sotomono, por todo lo que nos ha comentado Mireia. Además que también por tema de higiene, ¿vale? Ya que el mono es una pieza de piel que no es muy compatible con el agua, vamos a decir. También te sirve para que en caso de que te vas de ruta en verano, sudamos como un pollo, todo el sotomono empapado. En este caso, si no llevas el sotomono, todo ese sudor se quedaría en el mono y no nos interesa. Entonces sirve también para que tú puedas lavar esa pieza y mantener el mono. Después el mono huele, tiene que transpirar, entonces al final esto te lo quitas, y coges el sotomono y lo pones a lavar. También sin problema. es conveniente añadir un spray higienizante para monos, Eso. ya que el mono, el olor que se queda no es muy agradable, entonces es conveniente que lo dejéis abierto, le echas un poco con el spray y ya el olor no tiene nada que ver. Y al final, claro, estamos hablando de que lo que llevamos es una segunda piel, ¿no? Encima de nuestra piel. ¿Esto tiene que tener algún tipo de mantenimiento o algo? ¿O lo puedo con una toallita de bebés limpiarlo? No. A ver, es conveniente que cada X tiempo
O sea, sobre todo la primera puesta, cuando vas a salir, vas a estar un rato ya con el mono, es conveniente que lo hidrates, todas las zonas de piel. Obviamente esto es una parte elástica, que no es conveniente que la hidrates, ¿vale? Todas las zonas de piel se pueden hidratar a circulitos pequeños y ya tú ese día sales con tu mono nuevo, lo usas y tal. Una vez vuelvas a casa, para ver la textura que se queda cuando el mono está hidratado, es conveniente que lo palpes un poquito, ¿vale? Y así sabrás cuando el mono está hidratado. Cuando deje de estar así y empiece a deshidratarse, ahí tendrás que volver a hacerlo. Exacto. Depende del uso que le des, de la temperatura, de dónde estés, hará falta que lo hagas más veces al año o menos. Correcto, muy bien. Pues nada, ahora ya tengo el mono, lo tengo bastante claro, aunque noto que me aprieta. Yo esto creo que es la talla 48, yo creo que mi talla es la 50, pero tú me estás diciendo que es la 48. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? A mí me aprieta mucho, no me siento cómodo. Bueno, pues vamos a verlo. Súbete a la moto, porfa, y lo vemos. Vamos para allá. A ver. Vale, pues si te pones en la pose... Bueno, me hacen falta unos guantes. Después lo vemos lo de los guantes. Vale. Si te das cuenta, ahora mismo posiblemente notes un poco más de espacio en toda esta zona, Sí, ¿vale? ha mejorado. Más cómodo. Más que nada porque esta es la postura natural de las costuras del mono. El mono se cose en esta posición ya. Por tanto, si te pones de pie y te estira, es lo más normal del mundo porque no es la posición natural del mono. ¿Vale? Claro, es que yo antes estaba ahí de pie y me apretaba mucho, pero al final, claro, estamos de pie cuando paramos de almorzar, si salimos de ruta o cuando nos bajamos de moto, pero realmente el mono está hecho para ir en moto, ¿no? Valga la redundancia, y ir bien protegidos. Entonces, claro, yo me pongo aquí y eso que me notaba antes, que me apretaba, pues ahora ya ha dado un poco de sí y ya veo que, jolín, se adapta súper bien a lo que es mi cuerpo. No sé, ¿hay alguna cosita más que podamos ver? Sí, Tema de... podemos añadir, ¿vale? Que si, por ejemplo, tú en caso de una tallita más, posiblemente te quedase bien, ¿vale? Lo único que tendrías un poco más de espacio y el espacio implica pliegues. Y los pliegues en caso de caída se pelan, se hace un boquete y posiblemente esgarre el mono. Exacto. Entonces el mono te tiene que quedar justo... Apretado, ¿no? O sea, Tampoco apretado y digas no puedo respirar, ¿vale? Pero si es nuevo posiblemente te pase. Claro, al principio es normal. Pero claro, exacto, tenemos que comprarnos un mono que venga apretadito, pero sabiendo lo que dice Mireia, que va a ceder con el tiempo y que a lo mejor pues en 3, 4 o 5 puestas el mono ya ha dado, sí. Incluso hay gente que yo me acuerdo que la primera semana iba un poco con el mono por casa antes de salir, me lo ponía una hora antes mientras desayunaba y tal, que era un poco anecdótico, Bueno, pero claro, al final va cediendo y cuando me subí a la moto pues ya me encontraba un pelín más cómodo. Vale, muy bien. Pues a ver, ¿algo más que podamos decir de lo que es la comodidad o...? También disponemos de fuelles, ¿vale? En el mono, para que en una primera puesta, aunque el mono no haya cedido porque no va a ceder en 5 minutos, ¿vale? Si tú los tiras a base de sentadillas, de estirarte un poco... Eso hay que hacerlo, ¿no? Sí, ahora te lo hago, no te preocupes. A base de hacer esas cositas, pues hacen que todos Vale. los fuelles... Paso por aquí delante. Vale, ¿Me pones de entonces... espaldas un segundo y se los Sí. enseño? Mira, aquí tenemos dos, ¿vale? Que estos se estirarían estirando el brazo en la dirección contraria, ¿vale? Y después este, y por delante, a ver, porfis. Y estos dos de las piernas, haciendo sentadillas, se abrirían. Pueden abrirse hasta 2 centímetros. Por tanto, te va a dar un espacio extra. Exacto, o sea, esto es un movimiento que tenemos que hacer cuando nos probamos un mono y para conseguir... las primeras veces exacto, que también, ceda un poco, porque cuando me lo he puesto, que no se ha puesto automáticamente como hemos hecho en el vídeo, me ha costado lo suyo, parecía Robocop. Pero bueno, sí que es verdad que ahora ya puedo tener mucha más movilidad y la primera puesta que he hecho con el mono es que no podía ni moverme. Pero eso es normal, tiene que ser así. Estamos hablando de algo que te protege, que no, su objetivo no es que vayas cómodo, para eso ya tienes un traje de cordura, es que vayas protegido, ¿vale? Que sacrificamos un poco la comodidad por la seguridad en este caso. La comodidad de pie, porque en la moto es Exacto. otra historia, claro. Vale, pues entonces ahora, bueno, me faltarían los guantes, ¿no? ¿O puedo ir así por la calle? No es conveniente, más que nada porque en caso de caída esto se subiría si no tienes otra piel aquí encima. Pues algún motero veo por la calle que va sin guantes, sobre todo en veranito. Si yo te tiro al suelo, ¿cuál es tu primera reacción? Pues las manos, ¿no? Lo mismo en la moto. Vale, Igual, pues vamos a ver los guantes también. Unos guantecitos, Vale. que nos han traído nuevos, Pedazo de guantes, ¿no? Marca Ixon, ya testados en pista. testados en pista, los GP5, o sea, el tope de gama de Ixon que tenemos en la tienda. Y bueno,
Vale, pues vamos allá. Como todo lo nuevo, pues siempre cuesta un poco de entrar. Aunque bueno, de decir, ahora lo notarás cuando te lo pongas, que para ser nuevos la piel sí. es bastante gustosa. Se nota que no es un mono que tú esperes, no es un guante que tú esperes que vaya a ceder, porque ya en la primera ya dices, es como si lo hubiera tenido ya 2 meses, por ejemplo, ¿no? Ya ha cedido un poco. Me tienes que ayudar. Vamos a hacer trabajo en equipo ahí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues vale, ya voy casi equipado. Ya tengo los guantes. ¿Qué talla de guantes? De guantes, pues más o menos lo que puedes hacer, ¿vale? En la web tenemos hojas de tallas. Una guía de tallas, claro, ¿no? Habitualmente lo que haces es medirte el diámetro de la mano, ¿vale? Y según el diámetro, una talla u otra. También os recomiendo que si, por ejemplo, tienes un diámetro de mano muy ancho, pero los dedos cortitos o tal, que tengas en cuenta también un poco el largo de los dedos, porque también si tienes, por ejemplo, los dedos muy anchotes, obviamente igual necesitas un poquito más, y aunque te venga un poco más ancha de la mano, de los dedos vas a ir más cómodo, porque Exacto. no nos interesa que se te duerma la mano. Exacto. ¿Vale? De todas formas, también es recomendable que en los guantes os sobre un poco la puntita, más que nada porque cuando nos cogemos al manillar, aquí el guante se retrae un poco hacia atrás y en caso de llevarlo pegados, la costura se va a pegar más. Entonces te puede hacer daño también. Eso ahora después lo vamos a ver. ¿Y esto de aquí qué es? Eso de ahí es más que nada, ¿vale? Para que en caso de caída y deslizar, como el dedo pequeño es el que va al último, pues para que no se rompa y evitar... No lo sabía. Evitar perderlo un poco. Muy bien, vale, pues bueno, ¿algo más que ibas a decir? Después también este guante tiene una deslizadera semirrígida, ¿vale? Que en caso de caída, pues es mejor una deslizadera dura o semirrígida, porque las que son blanditas, pues no es lo mismo un enganche que haga que claro, deslice. Que deslice. No, al final la principal caída del circuito suele ser el deslizar, ¿no? El arrastrar, sí, básicamente. Vale, y algo muy importante, ¿no? Que sean de caña alta. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo poner un guante cortito, Por lo de mismo piel? que estábamos hablando antes, en caso de caída, si tú aquí no llevas esta piel encima, tú esto deslizaría así. Si no llevases el guante, posiblemente cogería el mono. Se te subiría y adiós piel. Brazo peladísimo y mal. Vale, bueno, pues bien, ya voy casi equipado. Ahora faltan las botas, que os mostraremos un poco las botas así más en detalle. Pero bueno, cosas a tener en cuenta de una bota. Tiene que ser la misma talla de la zapatilla que utilizo yo, por ejemplo. Dependiendo también un poco de modelo. Habitualmente la gente suele, en los tipo Racing, suele coger una talla más porque aparte de que deberías llevar un calcetín grueso para que la junta de la bota y el mono no te haga daño en la piel, ¿vale? También al llevar protecciones y todo, si no coges una talla más te puede rozar, te puede hacer daño al final, porque al final en la moto nos movemos mucho hacia un lado y hacia otro. Exacto. Entonces vas pegando los pies al lado donde está la deslizadera y te puede llegar a hacer daño. Perfecto. Bueno, pues nada, familia de Máximo Moto, ya habéis visto un poco bastante. Creo que me gustaría que hubiéramos aclarado vuestras dudas a la hora de comprar un mono. Este va a ser un primer vídeo porque vamos a grabar otro que lo lanzaremos otro día, en el que tenéis que coger las medidas para comprar un mono a través de la web, porque no podéis desplazaros a la tienda y eso también es muy importante. Así que nada, chicos, muchas gracias a Mireia, pedazo de compañera que trabaja en la tienda de Máximo Moto en Valencia. La verdad que Estáis invitadísimos aquí en Valencia. totalmente, podéis pasaros por la tienda. De hecho, os voy a hacer un spoiler, va. Tenemos pensado organizar una salida desde la tienda de Máximo Moto en Valencia, a ver si en enero o febrero, ya sé que hace mucho frío, pero bueno, en Valencia no, por suerte. Una salida desde la tienda para que nos conozcamos en persona y bueno, pues rodar un sábado o un domingo de motos. Así que bueno, pues oye, muchas gracias por ver el vídeo. Que sepáis que tenéis en el apartado de comentarios para poder escribir, preguntar, cualquier cosa os leemos, os respondemos. Por favor, no tengáis vergüenza ni miedo de preguntar lo que sea, porque aquí estamos para aprender, nadie nace con todo sabido. Más quisiera. Exacto, pero bueno, la vida es así. Así que os esperamos en el próximo vídeo y mucho gas, como diré. Hasta luego. Hasta luego.